A lo largo de su historia, el Club Monterrey ha pasado diferentes etapas, desde problemas deportivos hasta económicos. Sin embargo, en esta celebración del 75 aniversario, lo hará presumiendo sus logros actuales. Según un estudio financiero de SoccerX de 2019, es la franquicia mejor valuada de la Liga MX. Está dentro de los 50 clubes más poderosos del mundo, con un valor de 26 billones de euros por encima de rivales como América y Tigres. Junto a su éxito financiero, el aspecto deportivo también acompaña a la pandilla. Festejarán siendo los actuales monarcas de la CONCACAF, los vigentes campeones de la Liga MX y también las actuales reinas de la Liga Femenil. En septiembre, además, los Rayados tendrán la oportunidad de disputar la final de la Copa MX en casa ante Xolos y buscar adjudicarse un título más. Desde la fundación del equipo, el 28 de junio de 1945, el Monterrey cosecha 5 títulos de liga obtenidos en el Torneo México 86, Clausura 2003, Apertura 2009, 2010 y 2019. A nivel continental, es uno de los grandes dominadores de la Liga de Campeones de CONCACAF con 4 conquistas y el tercer club con más puntos en el Mundial de Clubes detrás de Real Madrid y Barcelona. Entre los festejos, la institución presentó un logo retro en el que se destaca el número 75. Estrenará uniforme de edición especial, un documental y un libro donde se plasma su trayectoria en este tiempo. El periodo más exitoso de los Rayados de Monterrey, sí, con Víctor Manuel Vucetich, el Chupete Suazo, también de Nigris, Arellano, entre otros. En la directiva se encontraban Luis Miguel Salvador y Jorge Urdiales. Nuestro compañero Roberto Gómez Junco tuvo la oportunidad de platicar con ellos acerca de esa época y otras cosas. Vamos a escuchar esta entrevista. ¿Qué crees que hicieron ustedes dos? ¿Cuál fue la fórmula, Jorge Urdiales, Luis Miguel Salvador, para resultar tan exitosa? Creo que fue el delimitar muy bien algunos aspectos que estaban pues ya más o menos establecidos en el club, pero que valía la pena reforzar. Le dimos una revisión a la misión, visión, valores, ya con el enfoque de FEMSA. Entonces Luis Miguel, que ya estaba en el área comercial, pues yo platicando con González Ornelas, con Pepe, acordamos que pudiera él incorporarse y como vicepresidente ejecutivo. Y creo que ese fue un parteaguas importante. Y el otro, bueno, fue invitar a Daniel Pasarela a cambiar un poquito ahí, a mover el avispero. Estaban cómodos los jugadores, estaban en una zona de confort, cobraban el 50% por firmar y el otro 50% era durante el año. Si no calificaba, no pasaba nada, no estaba incluido, no estaba considerado. Entonces revisamos todo eso, Luis Miguel y yo. Se podría decir que nos tocó esa fase de evolucionar el club, de construir lo que sería la nueva etapa para el club, porque aquí está Jorge y no me va a dejar mentir, el club lo operábamos, éramos creo que 25 personas, incluida la taquilla, donde todos nos apoyábamos en todo. O sea, nunca en esta época, Roberto, nunca llegó un jugador por imposición, siempre era platicado con el técnico. Y dentro, entre esas decisiones cruciales, hubo una que tomaron con el tiempo encima, que tuvo que tomarse intempestivamente y resultó la más acertada de todas, ¿no? Cuando optan por Víctor Manuel Vucetich, el técnico más exitoso en la historia del Monterrey. ¿Cómo se da esa circunstancia, la salida repentina de la Volpe y cómo optan por Vucetich, lo encuentran y empieza esa etapa gloriosa con el Monterrey? Sí, se da el, Son cosas muy curiosas, la verdad. Sí, ¿Te acuerdas, Luis? Estuvimos toda la tarde platicando con la Volpe y con sus dos auxiliares, con Graniolati y Flavio Davino, y ya llegamos a un acuerdo, firmaron ellos, firmó la Volpe, y entonces Luis Miguel de pronto me dice, oye, no, me dice Ricardo que no, que le falta un mes. Entonces lo hicimos de una manera en que no podían ser 11 meses de diciembre a noviembre porque no podía, la liguilla tenía que tener contrato. Entonces hicimos un contrato por 11 meses porque él quería 11 pagos, pues vale, 22 pagos,
Y luego dijo, no, me falta un mes. No, no te falta nada. Pues es el mismo, que la misma cantidad, el contrato es el mismo valor, pero te lo vamos a pagar en las 22 quincenas, pero tenemos que dejar 2 quincenas ahí en medio que no van a tener pago. No, así no. Entonces quédense con su contrato, con permiso. Y ahí se fue. Y ahí se fue. Y me acuerdo que se fue, estábamos Jorge y yo en la oficina, nos dijo que ya no seguía. Y entonces, bueno, en ese momento hablamos a FEMSA para avisar que no seguía la Volpe. Y la primera pregunta es, ¿y ahora quién? Y ahí, en el momento, me acuerdo que estamos en la oficina de Jorge y les comento, oigan, pues aquí en la ciudad está Vucetich, transmitía de analista los partidos de Monterrey, pues, está en la ciudad, conoce a los jugadores, creo que tenemos un plus ahí. ¿Cómo ven ambos? ¿Cómo ven a la actual directiva de Monterrey? O sea, ¿qué diferencias establecerían ustedes entre lo que ustedes hacían como pareja de dirigentes y lo que ahora ven con José González Ornelas y Duilio Davino? Hoy creo que es un tiempo diferente. Hoy, afortunadamente, tienen un presupuesto más amplio. Nosotros, la verdad, creo que el jugador más caro que compramos o me tocó comprar fue Dorlan Pavón, pero si ves, yo te voy a decir, Dorlan Pavón, a lo mejor porque le pagamos al Valencia $10 millones, pero si tú ves la operación final de Dorlan Pavón le vino costando al club $2,5 millones. Entonces, porque nosotros lo habíamos comprado en 5.5 al Parma, nos los quitó el Valencia por 10 y después se lo recompramos al Valencia en 7, o sea, fueron $2,5 millones lo que nos costó Pavón, no las cantidades que hoy se manejan. Entonces yo creo que hoy son circunstancias distintas y cada quien en su época o en su etapa, pues se va acomodando y se va tomando las decisiones. Te digo, en nuestra época siempre fueron decisiones, ¿cómo se puede decir? En conjunto, platicadas, analizadas, desglosadas. Nunca hubo una decisión autoritaria de que totalmente lleve este jugador acordes, porque me gusta. Muchas cosas acabábamos acordándolo, es decir, siempre fueron consensuadas. Y en mi caso, más caro fue Suazo. Pero bueno, pues redituable. En ese momento. El X%, ¿no? Que quizá en ese sentido la directiva actual o la directiva reciente cosechó mucho de lo que ustedes sembraron, porque esa época ganadora del Monterrey hizo también que se cotizara a otros niveles en México, ¿no? En el país entero. Sí, yo creo que todo ha ido sumando, por eso te digo, son etapas. A nosotros nos tocó esta etapa, fue una etapa también interesante, Roberto, porque acuérdate que en esa época jugábamos mucho en el TEC de Monterrey. El TEC era un estadio rentado, no era nuestro estadio, jugaban los borregos, teníamos que ahí ponernos de acuerdo. El estadio, el mantenimiento lo daba el TEC, nosotros lo operamos el día del partido, o sea, eran circunstancias totalmente distintas, ¿no? Y bueno, yo creo que cada etapa ha construido, así como la etapa, los directivos que estuvieron antes que nosotros, júralo que dejaron algo, dejaron algún legado importante, dejaron algunos cimientos, y cada quien en su etapa le ha dado algo al club. Así que los Rayados están cumpliendo años, aunque en el último torneo no les fue bien. El peor campeón en cuanto a un arranque en su historia lo presenta este conjunto. Se había coronado en diciembre contra las Águilas del América. Rafa, ¿qué pasó con Rayados del torneo pasado, mejor dicho, del antepasado ya, al pasado? ¿Por qué tanta diferencia entre el ser campeón y caer hasta el fondo? Y Álvaro, si hacemos un poco de memoria, hay otros ejemplos. Te podría decir el Cruz Azul de Alfredo Tena, que sale campeón y luego el siguiente torneo prácticamente termina en el último lugar de la tabla, una cosa así, no recuerdo exactamente si último o penúltimo, pero bueno, mucho se habla de la campeonitis. A mí me parece que por supuesto que sí tiene que ver ese tema,
Y ahora que los torneos son cortos, a diferencia de lo que eran antes, los torneos eran largos y el periodo para reacomodarte, reestructurar tu equipo, armar un periodo de pretemporada, partidos amistosos, embalarte para el arranque del torneo, siempre conscientes de que nunca vas a arrancar al 100, pero que poco a poco vas tomando nivel. Lo de Monterrey fue, digo, de verdad increíble, ¿no? Increíble por diferentes circunstancias, uno por situaciones que pasan en los partidos, ¿no? Si nosotros repasáramos a detalle los partidos de Monterrey del torneo anterior defendiendo el título, no, por supuesto que no estaba en el nivel que lo llevó a la conquista del mismo, pero tampoco estaba como para pensar que no pudiera ganar en el torneo. O sea, yo creo que hubo algunos partidos que fue superior al rival, que a lo mejor el empate ya era un castigo para Monterrey que terminaba perdiendo, ¿no? Yo creo que el tema entre la campeonitis, los festejos, el periodo corto para poder retomar el nivel de competencia, yo siento que eso fue lo que le perjudicó al equipo del Turco. Chelis, ¿cuál era la realidad del Monterrey o cuál es la realidad del Monterrey en el sentido de que cambian de timón, viene el Turco, una racha y ganan hasta penales, en penales, muy amarrados atrás, protegiéndose como podían en el partido de vuelta contra el Azteca, lo ganan ciertamente, con una polémica arbitral también de César Ramos, en ese sentido, pero ¿cuál era la realidad? ¿Fue un golpe de suerte, entre comillas, o la realidad eran estos últimos lugares como estaban hasta antes que los tomara el Turco, es decir, fuera de liguilla, no en los últimos lugares? ¿Cuál es la realidad, el contexto de Rayados? No, yo entiendo que el señor Mohamed entra y hace un magnífico cierre, y los entrenadores que han estado en más liguillas siempre te lo dicen, que los que entran embalados a la liguilla son los principales que pueden obtener el título, y Monterrey entró perfectamente embalado ya en la orilla, creo que entró en octavo, en séptimo lugar, y al final de cuentas se alzó con el triunfo porque venía en ese envión, y luego le da para todavía ir al Mundial de Clubs. Ahora, ¿cuál es el problema después de esta Navidad o de este principio de enero a tener este torneo? Que nunca se desconectaron de lo que habían conseguido, y no entendieron, o nadie les dijo que lo que venía era nuevo, teniendo el mismo plantel y teniendo el mismo empuje y teniendo dos variantes, porque tenían dos variantes para jugar, o te jugaban muy amarraditos atrás, ¿no? con latigazos hacia adelante, o salían a apretar y tenían una fuerza ofensiva de muchas llegadas. Era un equipo que sí tenía maneras y formas de jugar dependiendo del rival. Nunca se desconectaron, y eso entiendo yo que sí es un problema del técnico, no cambiarles el chip. Roberto, ahora que platicaste... ¿Me permites? Perdón, Roberto, con todo respeto, y obviamente de acuerdo con lo que comentaba Chelis, ¿no? El envión que tiene. Para mí el mejor partido que juega Monterrey desde el regreso del Turco, al margen de lo que pudo ser su recuperación, meterse en la liguilla, ganar lo que quieras, cuestionado si el árbitro no con América, el partido que hacen en el Mundial de Clubes contra Liverpool, ese come aparte. Para mí yo diría que fue el top del trabajo del Turco y la respuesta del plantel ese día. Y después cayó. Roberto, tú que platicaste con ellos, en ese sentido, por títulos es la mejor directiva en la historia de Rayados de Monterrey. Pero ¿cuál era el contexto de esta directiva? Lo que quiero dilucidar, Roberto, es si fue un golpe de suerte cuando llega Vucetich y viene todo lo maravilloso de Rayados, o fue el producto de algo estructurado, planeado y con una buena visión. ¿Cómo lo analizas tú? Sí, como algo muy bien estructurado, por supuesto. Es que en esta historia del Monterrey, que cumple 75 años, los 20 más recientes son muy distintos a los 55 anteriores, como también en términos generales sucede con los Tigres, con una historia más corta en la primera división. Yo recuerdo en Monterrey décadas en que ambos equipos navegaban en la mediocridad, en que cada clásico regiomontano, todavía en los torneos largos, había 2 clásicos y se llevaban a cabo para dirimir
cuál era el menos malo en el torneo, cuál quedaba en el 12º y cuál en el 14º, o quién ganaba los clásicos. Algo increíble considerando la afición que siempre ha existido en Monterrey y lo que Monterrey como ciudad representa, muchos valores y muchas cosas que se supone que un equipo de fútbol tendría que enarbolarlos a otro nivel. A partir del 2000 sí se da ese cambio, ahora ya vemos a Tigres y Monterrey compitiendo cabalmente casi en cada torneo para ver cuál es mejor, cuál asume con mayor personalidad el papel de protagonismo. Lo del Monterrey no fue casual, llegan Luis Miguel Salvador, Jorge Urdiales, con el apoyo de FEMSA que toma el equipo, sí hay un apoyo económico fuerte, pero ya hay a partir de ahí capacidad para ir sembrando, para darle continuidad al trabajo. Y llega Vucetich unos años después y se convierte en el técnico más exitoso, ganó muchas cosas con el Monterrey. Mohamed es el segundo gran técnico en la historia del Monterrey. Lo que pasa es que tiene nada más un título, pero la etapa anterior se nos olvida que en 3 años Mohamed hizo del Monterrey el equipo más productivo, el que más puntos ganó en 3 años. Lo que pasa es que ahí está en ese lapso el trauma de haber perdido una final precisamente contra los Tigres. Ahora Mohamed se corona con un Monterrey muy distinto, que no fue dominante ni mucho menos a lo largo del torneo, aunque cerró a la alza, y coincido con Rafa, lo de Liverpool es un partidazo el que brinda el Monterrey. No sé si ahí se vaciaron, porque ya no fue el mismo Monterrey en la final, que termina ganando por diversas circunstancias, y ya no digamos al reaparecer en el otro torneo. Entre el desgaste excesivo, la falta de personalidad a veces de los jugadores, o la falta de profesionalismo a plenitud, ¿no? El entender que no porque ganes un torneo dejas de jugar el siguiente, lo que sucede y vemos siempre en los grandes equipos de Europa. Gané mucho, pero tengo que seguir defendiendo cada cosa que gano en cada partido. Eso hace falta en el fútbol mexicano. Jugadores que creen que con ser campeones, acuérdate de las últimas Chivas campeonas, y después qué ha sucedido, ¿no? Son campeones y creen que ya con eso lo consiguieron todo. Pero en general, a pesar de que hay malas campañas también, esas malas campañas ahora ya son la excepción, tanto en el caso de Tigres como de este Monterrey que está festejando sus 75 años. Hablamos de 20 años de estar arriba, de sí ir adquiriendo un prestigio a nivel nacional que en el milenio anterior, en el siglo anterior, estaban lejos de tener. ¿Y quién es el rey de Nuevo León, Chelis, para ti? ¿Quién es el rey? Porque Tigres presume sus últimos títulos, Rayados presume sus títulos internacionales también, el último, por supuesto, de ellos. ¿Quién es el rey de Monterrey? ¿Quién ha sido mejor o qué equipo de estas dinastías, entre comillas por llamarle de una manera, a ti te ha gustado más o te ha dejado más satisfecho, Chelis? En los últimos años, yo sí me quedo, en los últimos 10 años, sí me quedo con el mejor Monterrey contra el mejor Tigres. Me es más agradable el Monterrey. Aquí para mí el problema es que los dos son demasiado regionalistas. Es exactamente el estado de Nuevo León y de ahí se acabó, de ahí no te salen. Y yo entiendo que los dos tienen una fuerza que podía abarcar mucho más que lo que es el estado de Nuevo León. O sea, podían tener aficionados por todos lados, y no, ellos como que se conforman o su tirada o su objetivo o todo esto que tiene la gente de Monterrey, que es punta lanza en muchas actividades en este país, pero lo encierran para ellos. No han logrado trascender con lo grandes que son y con la fuerza económica que está atrás de ellos. Para mí es el único piedrita en el frijol de lo que son estos dos equipos. Rafa, difiere, ¿se concuerdas con el Chelis? ¿Quién es el gigante de Nuevo León? ¿Con cuál además, con qué fútbol te hubieras quedado más? ¿El de mayor esplendor de Vucetich o el de mayor esplendor de Ricardo Ferretti con Tigres? Antes de contestarte, te diría que para mí ejemplares, las dos instituciones, y por encima de las instituciones, las aficiones. Mis respetos para todo lo que es el desarrollo del fútbol, todo lo que han hecho en Monterrey, obviamente con mucho más historia los Rayados que Tigres, porque hay que recordar que antes que Tigres tuvo los Jabatos de Nuevo León. Ahora, si me tengo que quedar, coincido con Chelis, yo me quedo en lo futbolístico, con todo respeto para Tuca, para Tigres, para todos los seguidores, yo me quedo con Rayados.
Roberto, antes de la pausa, ¿qué fútbol en cúspide te emocionó más a ti? ¿El de Tigres o el de Rayados? Quizá el de Monterrey con Vucetich, esa etapa de muchos logros y gran fútbol, y también alguna etapa con Mohamed, pero no esta más reciente, aunque es campeón con todo merecimiento, ¿no? Etapas anteriores que a los Rayados les faltó rubricarlas con un título, pero en general, más allá de quedarte con el apogeo de uno o del otro, sí diría yo también que en la actual década, en los últimos 10 años, el mejor equipo, no en Nuevo León, el mejor equipo en el fútbol mexicano han sido los Tigres de Ricardo Ferretti. Bien, vamos a una pausa en Fútbol Picante. Incluso hasta los Tigres felicitaron en redes sociales a su vecino, a su rival histórico, los Rayados del Monterrey. Felicidades también a toda la afición por ello. Venimos con más.